Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Primeramente, hermanos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta mañana. Y aprovechando el taller de liturgia que estuvimos compartiendo aquí con los hermanos, pues me invitaron a estar con ustedes y tener el mensaje de esta mañana. Y como la idea es seguir insistiendo en el área litúrgica, tomé este tema y este pasaje para analizar uno de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, que poco a veces no es valorado en su totalidad. Tenemos que aceptar que Dios, en su bondad, ha establecido medios para llevarnos a sus pies, para darnos a conocer su amor, para hablarnos de lo que podemos esperar de Él. Uno de los medios de gracia que más conocemos y que más manejamos es la palabra de Dios. La Biblia no es para adorarla, es para leerla, es un medio de gracia. A través de la Biblia nosotros conocemos la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo nutre nuestra vida, es un medio de gracia. Algunos que adoran la Biblia hacen mal porque la Biblia no es un Dios, es solo un medio para acercarnos a Jesucristo. Otro de los medios de gracia fundamentales en la vida cristiana es el culto cristiano. A través del culto cristiano Dios nos alimenta, nos nutre. A través del culto cristiano nos hace conocer a la gran familia que tenemos. A través del culto cristiano cura nuestras enfermedades también el Señor, porque el culto se forma como un área terapéutica para nuestras vidas. Así que pensando en este tema, vamos a analizar el Salmo 42. Creo que todos conocemos que Dios está en la mente del hombre de todas maneras. Quiera el hombre quitarlo de su vista, quiera quitar el testigo de toda su realidad, Dios está a la vista de todos. El apóstol Pablo dice que las cosas todas anuncian que hay un Dios, aunque nosotros lo desconozcamos. Hay un libro de un autor, un filósofo ya muy viejo, que ya los jóvenes de ahora no lo conocen, a Federico Nietzsche. Escribió un libro que se llama Así hablaba Zaratustra. En ese libro hay un hombre feo, terriblemente feo, que cuando la gente lo mira se desmaya de su fealdad. Y entonces Zaratustra se encuentra con el hombre feo y le pregunta: ya sé quién eres tú. Tú fuiste el que mató a Dios. Y aquel hombre feo le dice: sí, era necesario matarlo, porque no me dejaba vivir como quiero, porque era testigo de la fealdad que tengo, por eso había que matarlo. Y si nosotros vamos a las culturas de todos los pueblos, ustedes van a encontrar rasgos claros de que hay en el corazón del hombre el concepto de Dios.
en todos los pueblos. Un Dios hecho a la imagen del hombre, a veces en formas de animales, a veces en formas de humanos, a veces en formas de pirámides, y ante esos dioses se inclina, adora. Pero este salmista tiene un concepto distinto de Dios. El hombre del Salmo es un hombre al que ha conocido al Dios verdadero. Por eso, si ustedes leen el texto bíblico, insiste en el versículo 2, dice: mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios. Mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Apenas el domingo estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, porque creemos en un Dios vivo. Un texto antiguo a la Reina Valera dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios que da vida. Porque increíblemente el Dios en que creemos no solamente es un Dios vivo, es un Dios que también nos da vida, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. Entonces, el salmista, el hombre orante de este salmo, es un hombre que ha conocido al Dios de la vida. Y esa es una pregunta que nosotros debemos de hacernos: ¿qué tipo de Dios hemos conocido nosotros? ¿Es al Dios al que tenemos que cargar, al que tenemos que ayudar, al que tenemos que empujar, al que tenemos que hacerle las cosas, o es el Dios que nos lleva, que nos motiva, que ilumina constantemente en nuestro caminar? Ese Dios es necesario en nuestro corazón y en nuestra vida. Y vale la pena oír y contar un poquito la historia del salmista. No sabemos realmente, aunque aquí está a los hijos de Coré, algunos creen que este salmo lo compuso el rey David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl, cuando huía y se sentía desamparado, se sentía solo, abatido, triste, perseguido, pero de una manera especial fuera de la comunidad religiosa donde él había crecido y había vivido. Por eso el salmista añora y dice: así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Fíjense que una de las cosas que han cambiado es a veces los conceptos que tenemos de las cosas, porque los ciervos pues son como los venaditos. Ustedes conocen a los venados, ¿no? Porque los han visto en un zoológico. Ya no son los venados de la historia bíblica, porque estos venaditos ya no exponen su vida porque tienen el agua ahí, la comida ahí en el zoológico les dan todo, viven muy tranquilos. Esta no es la historia del ciervo, aquí narra la Biblia. Pero si alguna vez van a México, creo que son los miércoles, los días en que hay una función en Bellas Artes del ballet folclórico, hay una danza que se llama la danza del venado. Y en esa danza podemos percibir lo que el texto bíblico aquí dice. Es un ciervo que se está muriendo de sed.
pero que llegar al abrevadero significa para él también exponer su propia vida. Y uno mira al artista hacerla de siervo con una necesidad y con una angustia que comparte nuestra misma angustia, buscando el agua, porque si no bebe del agua, se muere. Ese es el concepto del Salmo. Es tan grande mi necesidad de Dios, que si no bebo de Dios, si no pasa a ser parte del alma mía, yo me muero. Qué tremenda es esta expresión del salmista. Mi alma tiene sed y brama, como brama el ciervo por las corrientes de las aguas. Otra tradición bíblica dice jadea, es decir, que se le escurre todo el dolor y la sed se le asemeja en la cara del ciervo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que recuerda? Y dice el texto bíblico: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Porque decíamos que el orante de la historia está viviendo en una comunidad donde hay muchos dioses, pero no es el Dios que él conoce. Y sobre todo, no es la comunidad con la que él vive. Y entonces anhela vivir los cultos donde él había participado. Y entonces recuerda y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y me acuerdo de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría de un pueblo en fiesta. Qué expresión. Hay un librito un pastor que muchos de ustedes conocieron, Pastor Saúl Tijerina, uno de los que escribieron en ese librito, que se llama El culto es fiesta. Y uno pregunta: ¿el culto es fiesta para nosotros? A veces parecen actos fúnebres nuestros cultos, ¿verdad? La gente seria, callada. Pero el culto debe convertirse en una fiesta, en algo que queremos celebrar continuamente. Las fiestas, si no las hacen, las buscamos. Si no las hacen, las hacemos. Pero la anhelamos. Y el culto tiene que anhelarse precisamente como una fiesta. Pero este hombre está lejos de donde se hacen los cultos. No puede regresar a su comunidad, a su iglesia. Está lejos. Pero no solamente eso, sino que sufre. Si ustedes leen el Salmo completo, hay un sufrimiento donde él dice que ha sido castigado de tal manera que él siente que un torbellino, que olas y olas caen sobre su cuerpo, se siente desesperado, se siente triste, se siente dolido. Y todavía hay gente que le pregunta: oye, ¿y dónde está tu Dios? No, que es muy poderoso tu Dios, no, que todo lo puede tu Dios, y mira cómo te sientes, y mira cómo te trata. Yo creo que hay momentos en la vida del cristiano cuando nuestra vida a veces es amenazada, nuestra vida está en situaciones críticas, que decimos: no solamente es una crítica que nos hacen ¿dónde está tu Dios?,
sino es un grito de nuestro corazón, es un grito de nuestro alma que dice: ¿dónde estás, Señor mío? Como el grito de Jesús allá en la cruz, cuando gritó desesperadamente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué interesante es ver que el cristiano no está lejos de estar en momentos trágicos. Hay hombres en la Biblia, hay historias en la Biblia que nos hablan de hombres que gritaron de dolor. Pero cuando están en su máximo dolor, cuando están en la desesperación, como estaba el salmista, algo interno en su corazón le contesta y le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¡Qué increíbles! Aparentemente el Salmo es una contestación del mismo orante, pero si uno va a lo profundo, es algo que viene de lejos, viene de fuera, que nutre su alma y que le dice precisamente eso: espera en el Señor. El Señor va a responder. ¿Se acuerdan, hermanos, de Job? Cuando estaba tirado, enfermo, pobre, abandonado de su familia, con sus hijos muertos, y todavía con unos hermanos críticos que lo criticaban: tú tienes la culpa de cómo estás, quién sabe qué hiciste, por eso estás así. Y Job se levanta con una fiereza y dice: yo sé que mi Redentor vive y mis ojos algún día lo verán. Porque esa fuerza espiritual que viene de dentro es algo que hemos aprendido en nuestra comunidad eclesial, es algo que hemos sentido cuando estábamos juntos como hijos de Dios en el culto de la iglesia. Qué tremenda es la experiencia de Elías. Elías acababa de tener un encuentro maravilloso en donde había derrotado a los profetas de Baal. Y en camino al desierto se siente Elías desesperado y triste. Elías dice: Señor, han matado a tus profetas, me encuentro solo y triste. Mátame, Señor, quítame la vida, yo no valgo más que los que han muerto. Y el ángel del Señor se le aparece: Elías, come, duerme, porque el largo camino te resta. Esa es la voz de esta comunidad. Y vale la pena checar que hay medios de gracia, hermanos. Hay medios de gracia que a veces no apreciamos mucho cuando lo tenemos, pero cuando lo perdemos, lloramos por ello. Fíjese que hay muchas cosas que podemos hacer solos. Mucha gente ha encontrado al Señor no en una iglesia, a veces lo ha conocido en una prisión. Hay mucha gente que ha conocido al Señor en un hospital. Hay gente que ha conocido al Señor en diferentes formas, en diferentes lugares. Hay gente que ha buscado al Señor no en el templo, sino en su lecho de dolor y de tristeza. Hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de la comunidad religiosa. Pero hay algo
que no podemos hacer solos. Hay algo en que nos necesitamos los unos a los otros. Y ese algo es el fin principal del hombre: alabar a Dios. Es algo que necesitamos de la comunidad cristiana de Dios. Pero ese algo que usted lo disfruta hoy, le puede ser quitado. Allá en el tiempo del comunismo fuerte, allá en esos países que vivieron esa desgracia terrible, muchos se les quemó la Biblia y algunos tuvieron que agarrar la Biblia. Tenían una congregación de 400, 500 gentes, tenían una Biblia y tenían que turnársela. Esta semana le va a tocar a estas 3 familias. Cuando termine una, la sigue la otra. Y lo que habían despreciado por años, en esos tiempos lo aprovechaban con un sabor distinto de dolor y de pérdida. El orante de la familia, de la historia, no había valorado el culto de la iglesia. A lo mejor llegaba tarde a la iglesia. A lo mejor le decía: si llego a medio culto es igual, si llego al final es igual. Y no había llegado a entender que esa familia que estaba allí en el culto y que adoraba a Dios tenía los mismos pensamientos, el mismo sentir y el mismo gusto por alabar al Dios de la vida. ¿No nos pasa a veces eso a nosotros, hermanos? ¿No nos pasa que no notamos que el culto es parte de nuestra vida? Que nuestros hermanos de la iglesia son nuestros hermanos reales, los verdaderos hermanos en nuestro caminar hacia Dios, en el camino a la eternidad. No, a veces cuando usted se enferma, quisiera llegar a la iglesia y no puede. Hay hermanos que han sido separados por su trabajo, por su enfermedad, o a veces en la misma cárcel, y ahí empiezan a valorar lo que por muchos años hemos despreciado, porque el culto cristiano tiene un valor espiritual de crecimiento para nuestras vidas y para nuestras almas. Solo juntos podemos celebrar, alabando a Dios. Dice la Biblia, tanto en Isaías como en Job, que cuando Dios colocó la primera piedra de la creación, lo hizo entre la música celestial de ángeles y arcángeles que alababan el nombre de Dios. Música y alabanza al Señor ha habido en todos los tiempos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en los tiempos de alegría y de gozo y en los tiempos de dolor. No podemos olvidar que los grandes cánticos espirituales negros se compusieron en medio de la esclavitud en los campos de los Estados Unidos, donde los negros sufrían y esperaban la venida de Jesucristo y esperaban su liberación de la esclavitud. Allá en las mazmorras de Toledo, en una cárcel oscura, Juan de la Cruz compuso los grandes poemas que están en sus libros. Hay un librito que nosotros escribimos hace tiempo. El libro se llama Osaron ser diferentes. Es la historia del pueblo indígena chamula que
es historia moderna, hace unos 20, 25 años, fueron expulsados de sus comunidades por su fe, por ser cristianos. Y hay una parte impactante. Uno de los que escriben el libro dice que una vez fueron expulsados como 100 hermanos y nos metieron en una cárcel en donde no podíamos ni siquiera movernos. Estábamos apretados en esa cárcel y muchos empezaron a llorar, juntos con nuestras esposas, con nuestros hijos. Estábamos en la cárcel y quién sabe cómo, dice, un hermano llevaba en su morralito un himnario y como pudo metió la mano en el himnario y lo sacó y empezó a cantar un himno, y todo el grupo empezó a cantar un himno. Cuando terminamos de cantar el himno, nuestras bocas estaban frescas, como si nos hubiéramos bebido un jarro de agua. Así lo narra el de la historia de esta iglesia. ¡Qué tremendo es alabar a Dios! Son cosas que no podemos hacer solos, son cosas que necesitamos de la comunidad, de la iglesia. ¡Qué bonito es cantar los himnos al Señor! Si usted no canta, hermano, qué tristeza, porque es algo que dice la Biblia, que cuando el mundo se acabe, cuando este planeta emita su último suspiro, el pueblo de Dios se reunirá con Jesucristo y habrá una alabanza que diga, que transforme, que trascienda, que diga: Santo, 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 Santo es el Señor. Qué hermoso será, ¿verdad, hermanos?, participar en ese coro. Pues empiece a ensayar desde ahora. Empiece a cantar los himnos desde este momento. El culto es fiesta para nuestro Dios, es alegría, es entregarle lo único que podemos, nuestro reconocimiento, nuestro amor, nuestra gratitud, porque por Dios no podemos hacer nada. Él ya hizo todo por nosotros, pero podemos honrarle y alabar su nombre. Que Dios nos bendiga, hermanos.